justamente en este capítulo vamos a hablar sobre cómo es el día a día, o sea, cómo son las acciones concretas, cómo es el día a día de un creyente. Como pastor, la gente asume que mi trabajo es estar todo el tiempo leyendo la Biblia y orando. Fuimos llamados a hacer luz y no se puede hacer luz entre candiles. Familia, muy buen día. Una vez más, estoy aquí con mi amigo Ernie Aguirre, amigazo. Amigo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias a Dios. Oye, pues ya nos quedamos picados. Traemos toda la energía, toda la actitud. Es correcto. Y pues ya de alguna manera establecimos sobre el tema ético, moral de un creyente, un cristiano. Pero de esa ética, de esa moral, ¿no? De eso que es lo correcto, se desprenden pues ya las acciones, ¿no? Sí, es correcto. Y justamente en este capítulo vamos a hablar sobre cómo es el día a día, o sea, cómo son las acciones concretas, cómo es el día a día de un creyente, ¿no? De acuerdo a el libro de Carreño. El manual de Carreño. El manual, hoy no es el manual, el manual de Carreño cristiano. De Carreño cristiano. Es correcto. ¿Estamos? Muy bien, le damos. Vamos dándole. A ver, amigazo, vamos a hablar de este rollo sobre cómo es el día a día de un cristiano. Otra vez, ¿no? Desde el deber ser. Sí. Yo siempre, pues he visto, ya ves, en las librerías cristianas y... Porque, oye, todo es como cristiano al final. O sea, Sí. como si cristiano es como kosher, ¿no? Es como la denominación de origen, ¿no? Es la certificación de aquello que es apropiado para un creyente, ¿no? Sí. Librería cristiana. Sí. ¿No? O sea, digo, en las librerías cristianas yo veo de repente hay muchos libros que le llaman devocionales o el pan de cada día, esas cosas que ponen en las mesas. O sea, todo esto está pensado como ayudas, como herramientas para un creyente, ¿no? En su ejercicio diario de la religión, ¿no? Su práctica diaria de las disciplinas religiosas. Fíjate que, híjole, acaba de decir la palabra que a mí me parece la mejor para describir el tema de la oración, la lectura bíblica y bueno, algunas otras disciplinas, y esa es precisamente esa palabra, disciplina. Ahora, quiero ponerlo en este sentido. La oración, por ejemplo, la lectura bíblica, la lectura devocional, o sea, el estudio bíblico formal, el estudio devocional de la Biblia, el ayuno para algunos. Todas estas disciplinas son eso, disciplinas que te van a ayudar en la práctica cristiana. El error, creo yo, es asumir que esas disciplinas son la práctica cristiana. Por ejemplo, es como alguien que hace ejercicio. El ejercicio es una disciplina. Pero la persona que va al gimnasio, que hace ejercicio, o sea, su vida no está en el gimnasio. O sea, su vida no se basa en ir al gimnasio. Él se prepara, tiene una rutina, sea cual sea la motivación. Para algunos es el tema estético, para algunos es el tema de salud. Pero hay una motivación, pero la vida no se centra en ir a practicar esa disciplina. Ellos se preparan para que en la vida cotidiana puedan ver reflejada esa disciplina la cual practican. Okay. En ese sentido, creo que es igual la oración, la lectura bíblica, que para mí son las dos principales. Mi vida no es estar todo el día orando, ni leyendo todo el día la Biblia. Como pastor, la gente asume que mi trabajo es estar todo el tiempo leyendo la Biblia y orando, ¿no? Recuerdo una vez estábamos en la ciudad de Monterrey, fuimos a un congreso y yo generalmente cuando duermo en un lugar que no es mi casa, me estoy despertando muy constantemente. Entonces, eran como las 3 de la mañana, abro los ojos y veo que se prende mi celular. Entonces, veo y es un mensaje. Y era una persona que estaba haciendo una pregunta en un grupo de la iglesia, en los benditos grupos de WhatsApp, ¿no? Y diciendo, ¿qué pasó, hermanos? ¿Por qué no están despiertos orando, no? Así como la persona asumía que
que todos en ese grupo tenían que estar despiertos a las 3 de la mañana orando, ¿no? Y hay como un cliché de eso, ¿no? Exactamente. Cuando Dios te despierta a las 3 A de la las 3 mañana. de la mañana, Ese sí. título. No manches, qué locura. Y esta persona asumía que tenemos que estar despiertos orando. Y la gente cree que eso es la vida. Pero no, o sea, la vida está llena de circunstancias diversas, pero las disciplinas espirituales nos hacen o nos preparan para poder sobrellevar esa vida, ese día a día. ¿Qué es lo que quiero decir? Como el tema es el día a día del cristiano, no sé a quién se le ocurrió la gran idea de decirnos que el día a día del cristiano es estar todo el día orando y todo el día leyendo la Biblia. O todo el día en la iglesia. A veces el cristiano pasa tanto tiempo en la iglesia que se olvida de vivir y de reflejar a Cristo en el mundo que le necesita. Fuimos llamados a hacer luz y no se puede hacer luz entre candiles. Necesitamos alumbrar al mundo que está en la oscuridad. Entonces, qué interesante que lo dijiste así, las disciplinas, porque sí, yo creo personalmente que el día a día del cristiano no se ve como alguien que está todo el tiempo orando y leyendo la Biblia. Ojo, no estoy diciendo que eso no sea bueno. Insisto, es como ir al gimnasio espiritual. Yo creo que la práctica diaria de la oración y la lectura bíblica, y esto puede sonar hasta muy subjetivo porque hay personas que no tienen la disciplina de sentarse a escribir el devocional, pero constantemente están en contacto con la Biblia, con la oración, van manejando y están realmente concentrados orando, teniendo una conversación con Dios. Me parece que eso no tiene nada de malo, pero sí el día a día del cristiano no se tiene que ver, y me gustaría partir por eso, ¿cómo no es? No se tiene que ver con alguien todo el tiempo pareciendo cristiano de retrato. Sí, o de convento, ¿no? Ajá, es correcto. De encierro. Pero fíjate, yo sí veo, por ejemplo, si tú ves al que tú me digas, o sea, Uh-huh. de los íconos, ya sea pastores, que normalmente los íconos dentro del mundo cristiano pues son líderes religiosos, digamos. Sí. Llámese pastores o músicos o cosas por decirlo. O sea, si tú ves al ícono promedio o sea, lo que proyectan, por lo menos cuando tú los ves ahí, lo que se proyecta todo el tiempo y se comunica todo el tiempo es, hoy en la mañana mientras tomaba mi café y leía la Biblia, o sea, es como esa, te transmiten esa idea de que la vida de un verdadero cristiano, ¿no? O sea, porque toda esa temporada estamos explorando la tesis, ¿qué Uh-huh. es un verdadero cristiano? ¿No? Uh-huh. O sea, como que para ser un verdadero cristiano, tú tienes ese ejemplo, ese ícono, te repito, que consiste en que la mañana te levantas, o sea, todo buen cristiano se levanta todas las mañanas a las 5:30 de la mañana, ¿no? Uh-huh. 6 de la mañana, se pone la cafetera, porque los cristianos no toman vino, pero ¿cómo toman café? Ajá. Es que sin café es imposible agradar a Dios. Sin café es imposible agradar a Dios. Y después de poner mientras aún duerme la esposa, tú lees la Biblia en un momento. O sea, ese es como que el cliché de la mañana de un cristiano, ¿no? Sí. O sea, ¿es real? Híjole, en mi experiencia... No, depende, ¿no? Depende. Sí, pero, o sea, lo que voy es eso o sea, ese es el deber ser. O sea, eso es lo que... Si no haces eso, ¿no eres un verdadero cristiano? No, definitivamente no. Definitivamente no. Y fíjate que, o sea, lo que quería hacer referencia es lo siguiente. Conozco personas que han intentado hacer eso e imponerlo a otras personas y generalmente terminan fracasando. En una ocasión me tocó ver a un amigo personal que él sí es muy de la oración muy temprano. Entonces él le decía a las personas, no, y tienes que hacer una disciplina y aprender a dormirte temprano y así, pero porque Dios quiere hablarte y sometes tu carne, ¿no? Esta expresión para ir en la mañana. Bueno, eso le duró hasta que tuvo su primer hijo, ¿no? O sea, aparte porque lo transmitía en vivo por Facebook, ¿no? Y nace O sea, él transmitía en vivo su devocional en la mañana. Exactamente, ¿no? O sea, el tiempo de la oración y Ajá. tuvo su primer hijo y, bueno, hermanos, hoy no va a haber porque, o sea, Sí, son tiempos, ¿no? Sí, exactamente. Se me hace como un cristianismo muy utópico, o sea, muy Utópico. romántico. O sea, la verdad es que eso no define si eres cristiano o no. Sí, y una vez más, ¿no? Estamos hablando sobre si, o sea, cómo es el deber ser, cómo es la dinámica. Te voy a decir de mi experiencia personal.
O sea, para empezar, hay gente que es matutina y gente que no es. O sea, yo toda mi vida fui nocturno. Fui nocturno hasta que cumplí cierta edad y ya en las mañanas me cuesta trabajo despertarme y en las noches me cuesta trabajo desvelarme. O sea, no me gusta desvelarme, pues. Pero nunca he sido una persona nocturna. Perdón, matutina. O sea, hay gente que en las mañanas son radiantes, ¿no? A las 5:30 de la mañana están así con una energía brutal. Yo no. Soy muy malo para dormir y ese no soy yo. Pero sí te puedo decir, ¿no? Y en este disciplinarte como creyente, creo que esa es la palabra, sí hubo un tiempo en mi vida en el que yo puse esto en mi cabeza. Y te digo, lo puse en mi cabeza porque lo vi, o sea, porque yo lo veía que los íconos y todas las personas estas que uno de repente toma como referencia dentro del mundo de los cristianos, hablaban sobre esto. Lo primero en la mañana, busca de Dios, ¿no? Entonces puse en mi dinámica diaria, dije, bueno, me voy a levantar, voy a hacer un esfuerzo por levantarme y ponerme lo primero que voy a hacer en cuanto abra mis ojos va a ser orar. Aún en la cama voy a empezar ahí a orar. Y empecé ahí, ¿no? Con esa disciplina, como toda disciplina, pues tienes que forzarte un poco a veces, ¿no? Pero después puedo decirte que empecé a disfrutarlo, o sea, empecé no tanto la parte de la oración, creo yo, más bien la parte de la lectura. Sí tomé ese hábito, hay personas que están acostumbradas a leer, gente que le cuesta un poquito más de trabajo. Yo la verdad es que sí estoy acostumbrado a leer, pero no tan temprano, o sea, ¿no? Entonces empecé a agarrar el hábito de la lectura, me empecé a picar en la lectura de la Biblia, se me hacía muy interesante. Y así me llevé un tiempecito, ¿no? O sea, creo que me habrá durado el atrancón, no sé, un par de meses. Pero después me caché a mí mismo, o sea, me di cuenta que llegué a un punto donde se convertía, más que en una disciplina, se convertía en una rutina. O se convertía en un compromiso. No estoy diciendo que sea malo, ¿no? Pero sí me cachaba de repente orando así como, Señor, así, mira, de rápido, muy, muy de rápido te digo, ¿no? O sea, orando como rápido para lo que sigue. Y luego de repente me daba cuenta que estaba yo leyendo y mi mente estaba en otras cosas, ¿no? O a veces estaba leyendo rápido para escuchar a Ciro Gómez Leiva por la mañana, ¿no? Es mi devocional actual, consiste en un café y Ciro Gómez Leiva. O sea, me daba cuenta pues que sí estaba haciendo la disciplina, sí estaba de alguna manera manteniéndome en la rutina, pero mi mente no estaba ahí. Sí. Como hay que... Creo que ahí lo interesante de esto es darnos cuenta y ser reflexivos en cuanto a la temporada que estamos viviendo. Ahí lo padre es que tú fuiste reflexivo y hiciste un autoanálisis, ¿no? Te diste cuenta de tu actitud que estabas teniendo con respecto a la lectura y a la oración. Pero quizá hay muchas personas que no reflexionan eso y simplemente es cumplir por cumplir. La vida cristiana no es que no oremos o no leamos la Biblia. Es parte de la disciplina. Pero creo que el día a día del cristiano debe verse más en lo que haces comúnmente y que las disciplinas son una fortaleza para vivir ese día a día. Ahora, me parece que es interesante esto que mencionas porque los íconos generalmente usan frases que suenan muy bonitas, pero cuando las analizas son como irreales. Por ejemplo, un ejemplo así. Yo todas las mañanas voy a la misma cafetería y compro 2 cafés. Y es historia real, ¿eh? O sea, estoy diciendo algo que yo escuché de un predicador. Compro 2 cafés, uno para mí y otro me siento como si estuviera Jesús ahí conmigo y estamos platicando, ¿no? Y la historia era como que el que atendía el barista le dice, oye, pero ¿por qué 2 cafés? Y ya le comparto el evangelio. O sea, suena muy bonito. Pero, por ejemplo, para la mayoría de las personas es insostenible. O sea, ¿qué persona te va a aguantar gastar en 2 cafés todos los días? No, eso no es o sea, o si entras a las 7 de la mañana a trabajar, ¿no? No sé. Exactamente.
o sea, hay cosas que son insostenibles. Entonces, por ejemplo, a veces como que vemos esos clichés y queremos replicarlos. Y porque eso es lo correcto, como dices tú, o sea, me pareció un ejemplo maravilloso decir, porque fulanito lo dijo. Eh, a mí siempre se me queda muy grabado y en otros episodios lo he dicho, cuando estaba esta sección de comedia de Sammy, ¿no? El que habla así, ¿no? Ajá. Y Miguel Luis. Y los pone Eugenio Derbez a debatir y le dice a Sammy, defiende tu punto. Y él dice, es que yo soy más famoso que él. O sea, ese fue su argumento. Ajá. Y siento que es el argumento de muchas personas, ¿no? O sea, le hago caso al que está en YouTube, en Facebook. Suena muy bonito lo que dice, pero cuando lo analizas es insostenible. Pasó otro ejemplo. Entrevistaron a un predicador para una clase de la licenciatura de teología. Y ese predicador tenía la fama de ser muy estudioso de la Biblia, ¿sí, no? Entonces, por ejemplo, yo te lo digo así abiertamente, yo no tengo la disciplina de todas las mañanas sentarme y estar media hora leyendo. O una hora leyendo. No lo hago. Pero, por ejemplo, yo escucho a él, y que algunos podrán determinar que es más espiritual que yo porque sí lee mucho, le preguntan, ¿cuánto tiempo dedicas al estudio de la Biblia para preparar una predicación? Entonces él dice, no, sí, pues sí, mucho, como unas 3 o 4 horas. Entonces, cuando yo lo escucho decir eso, o sea, me puedo comparar, y yo, por ejemplo, o sea, yo para preparar un mensaje, eso es lo que leo más o menos, no sé, casi cada día, pues, o sea, a lo mejor no seguido, pero sí constantemente estoy leyendo un montón de cosas y cómo resumir todo eso en una pequeña predicación. Entonces a veces decimos, pues no me parezco a él, pero a la hora que veo la realidad, digo, ah, caray, no estoy tan mal, ¿no? Entonces creo que debemos juzgarnos a nosotros mismos con respecto a lo que estamos viviendo, a nuestra realidad. ¿Cómo se ve el día a día de un cristiano? No sé, depende de tu realidad. Porque a lo mejor tú entras a trabajar a las 5 de la mañana y no vas a hacer tu devocional de las 5 de la mañana. Pero probablemente en tu trabajo tengas una actitud más cristiana que el que ora a las 5 de la mañana. Entonces, cuando hablamos del día a día del cristiano, creo que debemos dejar de lado los clichés y dejar de lado los estereotipos y volvemos a lo mismo del episodio pasado. Solo son cuadritos en los cuales queremos encajar porque es más fácil encajar ahí que tener una verdadera disciplina. Porque, bueno, o sea, hasta el clásico dicen, ¿no? O sea, el hábito no hace al monje. Ajá. Pero, y eso nos queda claro, o sea, lo que voy es que a veces nosotros, dependiendo de cada quien su trasfondo y su contexto, tiene una mayor o menor tolerancia, hasta por carácter a veces, a esos tiempos, ¿no? de quietud. Y bueno, depende de muchas cosas. Y creo que nos queda claro, ¿no? Me queda claro que no por hacerlo, o sea, no por cumplir con ese requisito, con ese cliché, pues quiere decir que estás teniendo un día, digamos que alineado a la voluntad de Dios. Entiendo, ¿no? Pero dicho de otra forma, o desde otro ángulo visto esto, entiendo que estas disciplinas sí te ayudan a tener una vida, pues, digamos, ejercitada en esa dimensión que es la dimensión espiritual. Porque, por otro lado, o sea, si bien es cierto que el hábito no es el monje, por otro lado, el que nosotros sí busquemos esos tiempos, sí busquemos esos momentos de oración. Y yo le diría, o sea, yo en mi caso personal, más que oración, a mí me enseñó el doctor Hamby un concepto que la verdad me pareció buenísimo, cambió mi forma de orar para siempre. Él decía en inglés, prayerfully thinking. Quiere decir pensando o meditando en oración, ¿no? Y aprendí, digamos, tomé ese consejo y entonces todo el tiempo estoy pensando, ¿no? O sea, he cambiado ese momento de Señor Jesús, ¿no? Por la lectura, y leo, toda la vida he leído por hábito y leo la Biblia, ¿no? La verdad es que ahora leo mucho menos la Biblia, pero como lo dijiste tú hace rato, o sea, leo cualquier cosa o leo un libro, normalmente son libros
que tienen relación con la historia. Ujú. Pero leo un libro y luego me quedo pensando y todo el día estoy meditando, estoy pensando en esa lectura, estoy meditándola y ahí es donde llevo a cabo la oración. O sea, en ese meditar en la palabra es donde llevo o cubro, digamos, ese tiempo de oración. Pero yo aprendí a hacer esto gracias a las disciplinas espirituales. O sea, gracias así en un momento de mi vida, sentarme un rato, Sí. forzarme a sentarme a leer, forzarme a sentarme a orar. O sea, eso es, te puedo decir que mi práctica o mi dinámica actual es el resultado de esa disciplina que en algún momento fue. Sí. Sí, y yo creo que la de muchos, pues. O sea, yo recuerdo quizá cuando niño, que te enseñan a orar y cómo hacerlo y cómo tener un devocional con Dios, o a veces ya cuando utilizan esos términos, ¿no? En los diferentes denominaciones de cómo tener 15 minutos, media hora con Dios, ¿no? Y cómo leer la Biblia, hacer tus anotaciones y cómo orar acerca de lo que leíste. Hoy tenemos herramientas como la Biblia en el celular, ¿no? Esta muy famosa de YouVersion, que te deja ver un video. Tienes el versículo y el versículo tiene un devocional. O sea, y el video es también devocional. Y luego aparte puedes hacer tus notas y lo puedes hacer en grupo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que entendiste y todo eso? Y son herramientas. Pero no a todo el mundo nos funciona. Yo creo que este término que utilizas de estar pensando, meditando en oración, creo que muchas veces la gente cree que eso no es como muy espiritual porque tienes que estar en tu cuarto, encerrado. En el cuarto de guerra, ¿no? Exactamente, porque Jesús dijo, cuando ores, métete a tu cuarto, ¿no? Y como bien dices tú, este cuarto de guerra. Pero creo que el principio que Jesús está enseñando ahí no es el cuarto. O sea, es la intimidad con Dios en contraste con las oraciones públicas de los fariseos. Entonces, creo que ahí es donde entra el término de Pablo, ¿no? De orar sin cesar. Y creo que el día a día del cristiano se ve en el contexto propio, pero siendo como Jesús en el contexto donde tú estás. Hay algo que un día que tuviste a bien invitarme a una reunión con el doctor Hamby, estaba algunas personas de tu familia, de tus tíos, que les mandamos saludos, y se me hizo muy interesante que estaba hablando este concepto de que la cosecha está en tu campo, ¿no? Y se me hizo muy, muy interesante porque a veces todo el mundo cree que servir a Dios es dentro del contexto eclesiástico, pero ahí donde Dios te puso, ahí puedes dar fruto y ahí puedes, pues, digamos, de alguna manera compartir el evangelio. O sea, la cosecha está ahí en donde Dios te puso, ¿no? En ese sentido, creo que si partimos de ahí, el día del cristiano se tiene que ver sembrando y cosechando en su campo. O sea, ¿cómo se ve mi día a día? Muy probablemente se va a ver muy diferente al tuyo. Y el tuyo se va a ver diferente al de otra persona. Porque queremos establecer, tu día a día tienes que orar tantos minutos, leer la Biblia tanto, tienes que ayudar a tantas personas, tienes que asistir a la iglesia y tienes que, no sé, de repente tener un devocional familiar o como le llamaban en algunas denominaciones. No sé si te tocó escucharlo, pero el altar familiar, ¿no? Eso sí es nuevo para mí. Que era, en mi familia lo practicamos un tiempo, recuerdo que un tiempo fue los jueves, algo así. Mi papá nos juntaba en la sala de la casa y teníamos un tiempo de oración como familia, ¿no? Cuando estás en la etapa de que quieres conectar con Dios está chido, y ya cuando quieres ver a los Power Rangers, pues no está tan chido, ¿no? Y los que son de mi época van a entender por qué digo los Power Rangers. Pero, o sea, a veces es como que tienes que hacerlo para parecer cristiano, para ser un verdadero cristiano. Hoy, por ejemplo, yo no tengo un devocional con mi esposa y mi hija, pero tratamos de que todo lo que hagamos se enfoque a mi hija hacia Dios, ¿no? Y lo hemos visto y
para mí ha sido un reto porque yo no quiero que mi hija termine odiando la iglesia, ¿no? Porque como es la hija del pastor y todo el mundo va a demandar cosas de ella, si yo quiero comunicarle que ella es quien es, ella no es la hija del pastor, ella tiene su propia identidad y un día se va a encontrar con Jesús y hemos tratado de formar eso en ella, pero me encanta que a ella le encantan las cosas de Dios. O sea, tiene 5 años, va a cumplir 6 años y le súper encantan las cosas de Dios. Y no estoy diciendo las cosas de la iglesia, estoy diciendo las cosas de Dios. Y creo que eso es como se ve el día del cristiano. Cuando siembras en tu familia, cuando comunicas a los que están alrededor de ti y eres luz en medio de las tinieblas. Oye, fíjate, otra de esas disciplinas cristianas que luego pensamos, ¿no?, que sirven como esa luz en las tinieblas. Me ha pasado N cantidad de veces esto. Voy a comer a un restaurante, ¿no? O sea, ¿qué tal como disciplina del cristiano el orar por los alimentos? ¿Qué piensas? A mí lo voy a decir así, no sé si me van a fonear por esto. Ajá. Ya uso palabras acá modernas. Pero la verdad es que yo no oro, man. O sea, yo no oro, no doy gracias por los alimentos, no tengo esa disciplina. Entonces me ha pasado un par de veces que voy a comer, sobre todo cuando como con cristianos, que literalmente yo ya le llegué, ¿no? A la comida y nos vamos orando. Ay, o sea, me da muchísima pena, man. A mí me da pendiente orar por los alimentos porque luego me da miedo que vaya a revivir la vaca, güey, o el pez, ¿no? El pollo. Lo más chistoso de eso era que nos pasó que fuimos a comer con un pastor y los dos estábamos ya comiendo y dice, hermanos, oramos. Qué pena, man. Sí. O sea, ahí es donde se nos ve el cobre. Y se nos salió, amigo, a los dos, porque yo también empecé así. Yo tampoco tengo la disciplina de orar por los alimentos, o sea, regularmente. Y fíjate que un ejemplo bien chistoso. Una vez mi hija invitó a uno de sus compañeritos de la escuela a la casa y su compañero es cristiano. Entonces su mamá le enseñó que para comer había que orar. Y nosotros le enseñamos a nuestra hija que ella da gracias cuando termina de comer. Órale. Entonces estuvo bien chistoso porque, o sea, pues son niños, pues. Entonces le dijo, tienes que orar, le dijo el niño. Y mi hija le dijo, no, cuando terminas de comer das gracias, porque ya terminaste, ahora sí ya das gracias, ¿no? Pero se me hace interesante porque cuando lo ves con esos niños, o sea, sabes que es por lo que les enseñaron y lo hacen sin malicia, pues. Eso me hace reflexionar que a veces los cristianos solamente somos niños peleándonos por conceptos. Lo mismo estaba pensando. Peleándonos por conceptos que aprendimos un día, ¿no? Y nosotros pues también no tenemos esa disciplina. Ahora, cuando vamos a una casa y así, pues sí oramos y todo ese rollo, pues. O como dices tú, si nos invita un pastor, yo ya sé que va a orar y ya sé, oramos, o aviéntate la poderosa, ¿no? Y esa es como la clave. Me da muchísima pena eso, man, sí. No tengo esa disciplina. Y yo soy así como de, vamos a comer y buen provecho, ¿no? Y empezamos a comer y a mí me queda claro que la Biblia dice que comamos con acción de gracias. Pero eso se traduce en orar por los alimentos. No, o eso ya es una costumbre. Es una costumbre, pero, o sea, tiene un fundamento bíblico porque Pablo dice que oren por los alimentos para que sean santificados, ¿no? O sea, hablando en este tema de que hemos hablado en los ídolos y eso. Exactamente, que hemos hablado en esta temporada de los sacrificados a los ídolos. Pero cuando dice coman con la acción de gracias no es necesariamente que ores agradeciendo, sino, o sea, tiene que ver con una actitud del corazón. Del corazón. Entonces un día yo les dije, pues la Biblia dice que oremos, que comamos con acción de gracias, y yo la verdad estoy muy agradecido por este rico pozole, entonces con permiso le voy a entrar, ¿no? Con esta ensaladita, así me gustan las ensaladas a mí, con sus rabanitos, su lechuguita, una cama de granos. Ándale, exactamente así esa ensalada. Proteína de porky. Ándale, exactamente. Pero volvemos a lo mismo. La gente cree que el día a día del cristiano se ve así. Y justamente por cosas como esas, o sea, yo pienso que tiene que ver con las disciplinas que a uno, y cuando digo uno me refiero a mí personalmente, luego lo tachan a uno de no buen cristiano, ¿no? Porque no oras por los alimentos. Bueno, yo la verdad es que no tengo esa costumbre. Y fíjate, otras de las disciplinas cristianas o del cristiano son orar antes de dormir, ¿no?
yo cuando era niño, yo me acuerdo que a mí me enseñó, mi mamá oraba conmigo cuando antes de dormir, o sea. Pero eso pasa mucho, ya es porque luego los niños tienen muchas pesadillas, ¿no? Entonces, como que acostumbran los papás de repente a orar con los niños o por los niños antes de dormir. Y, por ejemplo, mis hijos, su mamá leen la Biblia, tiene una Biblia ilustradas de niños, ¿no? Entonces, leen la Biblia y lo oran. Y es normalmente en las noches. Entonces, te puedo decir que en mi vida como Padawan cristiano, o sea, como aprendiz cristiano, mi momento de oración pues siempre fue en la noche, nunca fue ni en la mañana ni por los alimentos. ¿No? Pero tiene que ver con eso que dices, o sea, cómo te acostumbran desde tu casa, ¿no? Cómo te enseñan esas disciplinas desde casa. Sí, exactamente. Fíjate qué curioso, yo creo que es algo también que se va repitiendo en las generaciones, porque yo también me acuerdo que de repente así en las noches, pues era de hora para que te duermas, ¿no? Y ahora yo lo replicamos con mi hija, ¿no? O sea, es de, vamos a orar. Y como dices tú, de repente le tenemos su Biblia ilustrada, ahora quiere que le cuente cuentos y yo lo que hago es le cuento historias bíblicas, ¿no? Y a veces me tiene contándole la misma historia. Y pues, le invento así diálogos, ¿no? Así de que, no, pues Dios le dijo a Pablo, porque estaba persiguiendo cristianos, pues, ¿qué traes conmigo? Cosas así, expresiones así, ¿no? Le metes Sí, le meto tipo broso. Exactamente. Cuenta los cuentos cristianos con así, tipo broso, el payaso tenebroso. Ándale. ¿Quieren que les cuente un cuento? Y se me hace impresionante porque, o sea, se le quedan grabadas a mí y estamos haciendo esa disciplina. Y eso me hace reflexionar que muy probablemente ella, ahora sí como decimos los cristianos, si no viene antes el Señor, ¿no? y llega a tener hijos, muy probablemente lo va a replicar, ¿no? Porque es lo que aprendimos. Y sí, definitivamente. Yo tengo un dicho. De hecho, una vez hice una prédica, no sé si lo mencioné la vez pasada, en el capítulo antepasado, que se llamaba Cristianos Similares. Lo mismo, pero más barato. Y se me fue mi hipótesis es más fácil parecer cristiano que parecerse a Cristo. Entonces, cómo se ve el día a día, podemos seguirlo más fácil que desarrollar carácter cristiano. Claro. Y bueno, una cosa normalmente lleva a la otra, ¿no? Ahora que, mientras platicamos, reflexionando yo, cómo las disciplinas del cristianismo, de la vida cristiana, van moldeándote y van haciendo costumbres en tu persona. Y dicho sea de paso, costumbres positivas. Digo, por si alguien que está viendo, a lo mejor sí es más disciplinado, ¿no? Es más, o tiene más de esas disciplinas cristianas. Hablamos de la lectura, de la oración, del orar por los alimentos, de orar por las noches. O sea, esas bonitas disciplinas definitivamente no estorban. Hablo de las acciones. Creo que lo que hay que estar atentos, alertas, nada más es que no confundamos las disciplinas con el propósito de las disciplinas, ¿no? Que es formar en las personas los hábitos y el carácter, ¿no? Sí, claro. Y sobre todo, como lo dice el tema de hoy, ¿verdad? ¿Cómo es el día a día de un cristiano? El día a día no son las disciplinas. Las disciplinas forman parte del día a día. Así es. Pero en el día a día tenemos que ser más como Jesús. Sí, tú pones el ejemplo del gimnasio. El gimnasio te prepara, ¿no? Haces ejercicio, fortaleces tus músculos para el momento en el que los vas a necesitar. O sea, por si en algún momento necesitas pues que tu cuerpo funcione bien, ¿no? Y pensaría que lo mismo pasa con las disciplinas de las que hemos hablado. O sea, estás ejercitando esos músculos para cuando los necesites, o sea, para la vida cotidiana, ¿no? Sí. Amigazo, si esto le sirve a alguien, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues es muy fácil. Tiene que ir a YouTube y darle like y también suscribirse a nuestro canal de Encontrados. Activen las notificaciones para que les llegue cuando salga un episodio nuevo. Y por supuesto seguir en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, en TikTok. Y yo te animaría a que si esto está siendo de mucha bendición, ya sean los clips, los cortos también aquí en YouTube, puedas compartirlo con alguien. De verdad no sabes
cuánto ha sido de bendición. Yo me asombro, yo sé que no somos nosotros. Otro cliché cristiano, sé que es de Dios y toda la gloria es para Dios, pero lo digo sinceramente. Este fin de semana me encontré con un pastor que acabo de conocer. Se dio cuenta que tenemos este podcast. Lo empezaron a ver y ya son seguidores del podcast. Y lo primero que le dije, ¿ya te suscribiste? Dijo, sí, ya. Te has suscrito. Entonces, él me comentaba que, curiosamente, el de la tristeza le fue mucha bendición. Entonces, compartan también el de la tristeza. Hablaremos más de la tristeza, entonces. Amigazos, pues, un gusto como siempre. Un gusto, amigo. Y bueno, ponos ahí comentarios. Dinos qué te gusta, qué no te gusta. Y les haremos mucho caso. Próximamente. Hasta luego.